El grito de mi nuera retumbó en la sala como un trueno seco, partiendo en dos el poco aire que me quedaba en los pulmones. Soy Leonor, tengo 71 años, fui profesora de geografía durante 4 décadas, y hoy descubrí que para la mujer de mi único hijo, no soy más que un mueble viejo y estorboso que ocupa demasiado espacio. Tengo un secreto guardado en el forro de mi maleta azul, uno que cambiará las coordenadas de esta casa para siempre. Llevo viviendo con mi hijo Roberto y su esposa, Carla, desde hace 3 años. Para que no estés sola, mamá, me dijo él con esa cara de niño bueno que siempre ha tenido y que tanto le ha servido para esconder su falta de carácter. Para que nos eches una mano, añadió ella con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La mano se convirtió en el brazo entero, luego en la espalda y finalmente en la vida completa. Hoy fue uno de esos días que parecen durar 100 horas. Desde que el sol despuntó por la ventana de la cocina, mis pies no habían tocado el suelo más que para correr de un lado a otro. Tengo 3 nietos que son la luz de mis ojos, pero que tienen la energía de un huracán categoría 5. El mayor, Javi, de 8 años, decidió que la sala era un campo de batalla para sus soldados de plástico. La del medio, Lucía, de 5, tuvo fiebre y vomitó 2 veces sobre la alfombra que yo misma había lavado la semana pasada. Y el bebé, el pequeño Nico de 10 meses, está sacando los dientes y no ha dejado de llorar ni un solo instante, como si el dolor de sus encías fuera el dolor del mundo entero. A las 5 de la tarde, mis rodillas temblaban. Me dolía la cadera, ese dolor punzante que me recuerda la humedad de los inviernos pasados. Había preparado el almuerzo, arroz con pollo, picando la cebolla finita como le gusta a Carla, cuidando que el ajo no se quemara. Había limpiado el vómito de Lucía, frotando con vinagre y bicarbonato para que no quedara olor. Había arrullado a Nico paseándolo por el pasillo interminable del apartamento hasta que mis brazos se sintieron de plomo. Había ayudado a Javi con las sumas y restas, explicándole con paciencia que si tienes 5 manzanas y te comes 2, te quedan 3, aunque él insistiera en que se las comería todas. Cuando el reloj de la pared marcó las 6:30, yo estaba sentada en el borde del sofá, con Nico por fin dormido en mi regazo. La casa no estaba perfecta. Había juguetes en el suelo porque Javi se negó a recogerlos. Había un plato sucio en la mesa porque no me dio tiempo de lavarlo antes de que el bebé volviera a llorar. Pero había paz, o eso creía yo. La llave giró en la cerradura con violencia. Carla entró como una exhalación, tirando el bolso sobre la mesa del comedor con un golpe seco. Traía el ceño fruncido, esa línea vertical entre las cejas que se le marca cuando el tráfico ha estado pesado o cuando su jefe la ha mirado mal. Roberto entró detrás, cabizbajo, cargando el portafolio como si llevara piedras. «¿Pero qué es esto?», gritó ella, y su voz despertó a Nico, que soltó un alarido inmediato. Yo intenté levantarme, pero el peso del bebé y el dolor de mis articulaciones me hicieron lenta. «Carla, por favor, el niño acaba de dormirse», susurré, tratando de calmar la situación antes de que estallara. Ella no me escuchó. Sus ojos, delineados con un negro perfecto que no se había corrido en todo el día, recorrieron la sala como un escáner buscando fallas. Vio el soldado de plástico bajo la mesa, vio el cojín torcido, vio sobre todo mi cansancio y en lugar de compasión, le provocó ira. «La casa está sucia», bramó, señalando el suelo con un dedo acusador y manicura roja impecable. «Llego de trabajar 10 horas como una burra para encontrarme este chiquero. Mira esto, hay polvo en el televisor». Roberto intentó intervenir, pero fue un intento tan débil que dio lástima. «Amor, seguro mamá no tuvo tiempo. Los niños». «No me vengas con excusas, Roberto», le cortó ella, girándose hacia mí con una furia que me heló la sangre. «Te pedí una sola cosa, Leonor, una sola cosa, que mantuvieras la casa decente. No pagas renta, no pagas luz, comes de nuestra comida. Lo mínimo que podrías hacer es tener esto limpio». Sentí cómo el calor me subía por el cuello. No pago renta, es cierto, pero mi pensión de maestra, que no es una fortuna pero tampoco son centavos, se va íntegra en el supermercado cada mes. Yo compro la carne, las frutas, los pañales de Nico. Yo pagué la reparación de la lavadora el mes pasado cuando ella la sobrecargó, pero en su contabilidad mental, yo soy una carga. «Carla,
Los niños han estado muy inquietos hoy. Lucía vomitó y... Intenté explicar, manteniendo la voz serena, esa voz que usaba en el aula para calmar a 40 adolescentes. Excusas. Siempre tienes una excusa. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, oliendo a perfume caro y a estrés de oficina. Eres una malagradecida. Te damos un techo y así nos pagas. No sirves para nada, vieja perezosa. Todo el día sentada aquí rascándote la barriga mientras nosotros nos matamos trabajando. La frase quedó flotando en el aire. No sirves para nada, vieja perezosa. Miré a mi hijo. Esperé. Esperé ese segundo crucial en el que él debía levantar la voz y decir: no le hables así a mi madre. Esperé a que recordara quién le limpió las rodillas cuando se caía de la bicicleta, quién trabajó doble turno para pagarle la universidad, quién le dio la entrada para este mismo apartamento. Pero Roberto bajó la mirada. Se puso a desabrocharse los zapatos como si la discusión no fuera con él. Su silencio dolió más que los gritos de ella. Fue un silencio cómplice, cobarde, el silencio de un hombre que ha preferido la comodidad de no pelear con su mujer antes que la dignidad de su madre. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue el corazón, como dicen en las novelas. Fue algo más duro, como una cadena oxidada que finalmente cede. Sentí una claridad repentina, fría y absoluta. Dejé a Nico suavemente en su corralito, aunque seguía lloriqueando. Me enderecé. Mi espalda crujió, pero me obligué a estar lo más erguida posible. No dije nada, no grité, no lloré. Simplemente la miré a los ojos con una intensidad que la hizo titubear por un segundo. Vi cómo parpadeaba, confundida por mi falta de reacción. Esperaba que me disculpara, que agachara la cabeza como siempre. Pasé por su lado sin rozarla y caminé hacia mi habitación. «Y no me des la espalda cuando te hablo», gritó ella detrás de mí. Cerré la puerta de mi cuarto y pasé el pestillo. El ruido de afuera se amortiguó. Me senté en la cama, esa cama individual que antes era de Javi y que ahora es mi único refugio. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una adrenalina que no sentía desde hacía años. Miré a mi alrededor. En esa habitación pequeña, atiborrada de cajas de cosas que no caben en otro lado, estaba mi vida reducida a la mínima expresión. Pero mis ojos se posaron en el armario. Allí, en el estante superior, detrás de unas cobijas viejas, estaba mi vieja maleta de cuero marrón. Y dentro de ella, mi salvoconducto. Me levanté y bajé la maleta. Olía a encierro y a naftalina. La abrí sobre la cama. Mis dedos buscaron en el bolsillo interior y sacaron una libreta pequeña, de tapas negras y hojas amarillentas. Era mi cuaderno de campo, el que usaba cuando llevaba a mis alumnos de excursión a las montañas, pero que en los últimos años había servido para otro propósito. Lo abrí. Allí estaban anotados los números de cuenta. No la cuenta que Roberto conoce, donde me depositan la pensión y que siempre está vacía a fin de mes. No, la otra. La cuenta que abrí con el dinero de la venta de la casa grande, aquella que vendí cuando mi esposo murió y antes de mudarme aquí. Roberto cree que ese dinero se gastó en deudas y médicos. Nunca le corregí. Quería tener un fondo de emergencia por si acaso. El por si acaso había llegado. Y tenía nombre y apellido: Carla Méndez. Miré el saldo anotado en la última página. Era suficiente. Más que suficiente. Y luego toqué el papel doblado que estaba junto a la libreta. Las escrituras de una pequeña propiedad en la costa, en un pueblo pesquero llamado San Juan del Sur. Una casita que compramos hace 30 años con mi difunto esposo, pensando en el retiro, y que ha estado alquilada a un extranjero todo este tiempo. El contrato del inquilino venció la semana pasada. La casa está vacía. La casa es mía. Empecé a empacar, no con prisa, sino con método. Como quien prepara una expedición geográfica. Ropa ligera, mis medicinas para la presión, mis gafas de lectura, una foto de mis nietos que saqué del marco para que ocupara menos espacio. No me llevé nada que ellos me hubieran regalado. Dejé el suéter gris que Carla me dio la Navidad pasada, porque le quedaba grande a su madre, doblado perfectamente sobre la silla. Afuera, los gritos habían cesado. Escuchaba el tintineo de los cubiertos. Estaban cenando. Seguramente Carla estaría quejándose de que yo no había servido la mesa, y Roberto estaría asintiendo, comiendo el arroz que yo cociné. La ironía me provocó una sonrisa torcida. Esperé.
Las horas pasaron lentas. Escuché cómo bañaban a los niños, cómo apagaban las luces, cómo se iban a dormir. Escuché los ronquidos de Roberto a través de la pared. A las 3 de la mañana, la casa estaba en un silencio sepulcral, solo roto por el zumbido del refrigerador. Me vestí con mis pantalones más cómodos y unos zapatos deportivos. Me puse mi abrigo beige, ese que tiene bolsillos profundos. Revisé la maleta una última vez. Cerré el cierre con cuidado para no hacer ruido. Tomé mi celular y abrí la aplicación de taxis. Mis dedos, habitualmente torpes con la tecnología, se movieron con una precisión quirúrgica. Destino: Terminal de Autobuses del Sur. Desde allí salen los expresos a la costa cada hora. Salí de la habitación a las 5:50 de la mañana. La sala estaba en penumbras. La luz de la calle entraba por la ventana, iluminando los juguetes que Carla no había recogido a pesar de sus gritos. Pasé por la cocina. Sobre la mesa dejé el juego de llaves del apartamento. Nada más. Ni una nota, ni una explicación, ni una carta lacrimógena. Mi ausencia sería mi mensaje. Abrí la puerta principal. El aire fresco de la madrugada me golpeó la cara y sentí que respiraba de verdad por primera vez en 3 años. El taxi estaba esperando abajo, con las luces encendidas. El conductor, un hombre joven con gorra, me ayudó a subir la maleta al baúl. «Buenos días, señora». «¿Madrugando o trasnochando?», preguntó con amabilidad mientras yo me acomodaba en el asiento trasero. Miré hacia arriba, hacia la ventana del 3er piso. Estaba oscura. Allí dormían mi hijo y su esposa, seguros de que al despertar tendrían el desayuno listo, y a la vieja inútil, dispuesta a fregar sus miserias. No tenían idea de que la cocinera, la niñera, la limpiadora y el saco de boxeo emocional acababa de presentar su renuncia irrevocable. «Ninguna de las dos, joven», respondí, sintiendo cómo una fuerza antigua y poderosa despertaba en mi pecho. «Estoy escapando de la prisión». El taxista me miró por el retrovisor y sonrió. Arrancó el coche y nos alejamos por la avenida desierta. Mientras la ciudad de concreto quedaba atrás, saqué mi libreta de tapas negras y acaricié el papel. Imaginé el mar. Imaginé la sal en mi piel. Imaginé el silencio. Pero sobre todo, imaginé la cara de Carla cuando se levantara en 2 horas y descubriera que la vieja perezosa se había llevado algo más que su ropa. Se había llevado su comodidad. El viaje apenas comenzaba, y yo, Leonor, la geógrafa retirada, estaba a punto de redibujar el mapa de mi existencia. El autobús intermunicipal olía a café barato y a desinfectante de pino, una mezcla que en cualquier otro momento me habría revuelto el estómago, pero que hoy me sabía a libertad. Me senté junto a la ventana, en el lado de la sombra, viendo cómo los edificios grises de la ciudad se iban encogiendo hasta desaparecer, tragados por el verde intenso de la vegetación que bordea la carretera hacia la costa. A mis 71 años, con las rodillas protestando por la humedad y el corazón latiendo con una fuerza que creía olvidada, me sentía como una fugitiva en una película de acción, solo que mi arma no era una pistola, sino una tarjeta de débito dorada escondida en el fondo de mi sostén. Durante las 4 horas de viaje, no cerré los ojos. Como buena profesora de geografía, me dediqué a observar el terreno. Vi cómo cambiaba la topografía, de los valles urbanos asfixiantes a las colinas abiertas que anuncian el mar. Cada kilómetro que ponía entre mi nuera Carla y yo era un peso menos sobre mis hombros. Imaginé el caos que estaría ocurriendo en el apartamento en ese preciso instante. Serían las 8 de la mañana. Carla estaría buscando desesperadamente los calcetines de Javi. El bebé Nico estaría llorando porque nadie le había preparado su papilla de plátano con la textura exacta que solo yo sé conseguir. ¿Y Roberto? Roberto estaría mirando el reloj, dándose cuenta de que llegaría tarde al trabajo, paralizado por la ausencia de su madre, la inútil. Al bajar en la terminal de San Juan del Sur, el golpe de calor húmedo y salino me recibió como un abrazo de un viejo amigo. El pueblo había cambiado un poco en los 3 años que estuve ausente, secuestrada por las obligaciones de abuela, pero la esencia seguía ahí. El bullicio de los mototaxis, las vendedoras de fruta con sus canastos en la cabeza, y ese ritmo pausado que tienen los lugares donde el mar dicta el tiempo. Lo primero que hice no fue ir a la casa. Fui al banco. Necesitaba tocar la realidad con las manos. Entré a la sucursal pequeña que está frente al Parque Central.
con su aire acondicionado zumbando y sus pisos de cerámica blanca impecables. Me acerqué al cajero automático con un temor irracional. ¿Y si el banco había quebrado? ¿Y si mi memoria fallaba con la clave? Mis dedos, que tantas veces temblaron al servirle la sopa a Carla por miedo a manchar el mantel, ahora se movieron firmes sobre el teclado numérico. Consultar saldo. La pantalla parpadeó un segundo que pareció eterno. Y ahí estaba, la cifra. El dinero de la venta de mi casa grande, más los intereses acumulados, más los alquileres que la inmobiliaria había estado depositando religiosamente mes tras mes. Era una suma considerable. No era millonaria de yates y lujos absurdos, pero era una mujer rica en opciones. Podía pagar enfermeras, podía pagar taxis, podía comer en restaurantes cada día si me daba la gana. Podía comprarle a Carla su soberbia y devolvérsela envuelta en papel de regalo. Imprimí el recibo solo por el placer de tenerlo. Lo doblé con cuidado y lo guardé junto a mi libreta negra. Salí del banco con la barbilla en alto. Un vendedor de lotería se me acercó. ¿Un numerito, madre? Para que le cambie la suerte, me dijo con una sonrisa desdentada. Le compré el billete entero sin regatear. La suerte ya me cambió, hijo. Esto es solo por diversión, le respondí y le dejé una propina que le hizo abrir los ojos como platos. Caminé las 4 cuadras hasta mi casa. Mi propiedad. Es una construcción sencilla, de paredes blancas y techo de tejas rojas, con un porche amplio donde solía sentarme con mi esposo a ver pasar la tarde. La madera de la cerca estaba despintada y el jardín era una selva de maleza, pero era mía. Saqué el juego de llaves que había guardado como un tesoro sagrado en el fondo de mi maleta. La llave giró suavemente, sin resistencia, como dándome la bienvenida. El interior olía a encierro y a polvo, pero bajo las sábanas blancas que cubrían los muebles, reconocí mi vida anterior. Allí estaba mi mecedora de mimbre. Allí estaba la mesa de centro, donde corregí miles de exámenes, y sobre la repisa de la chimenea falsa, una vieja radio de madera que mi esposo restauró antes de morir. Dejé la maleta en el suelo y me dejé caer en el sofá cubierto. El silencio era absoluto. No había gritos, no había televisión a todo volumen con dibujos animados, no había órdenes ladradas desde la puerta. Solo el sonido lejano de las olas rompiendo contra la arena. Me miré las manos. Estaban ásperas por el cloro y el jabón barato que Carla compraba. «No sirves para nada», me había dicho. Esa frase rebotó en las paredes vacías de mi casa. Me levanté, impulsada por una rabia que ya no me dolía, sino que me movía. Fui al baño y me miré en el espejo manchado. Vi a una mujer mayor, sí, con arrugas que son mapas de mis risas y mis llantos. Con el pelo gris que dejé de teñirme, porque a Carla le parecía un gasto innecesario. Pero vi también unos ojos que habían recuperado el brillo de la autoridad. «Leonor», dije en voz alta, probando cómo sonaba mi nombre en mi propia casa. «Bienvenida a tu reino». Necesitaba provisiones. Salí de nuevo y fui a la pulpería de doña Gertrudis a 2 esquinas de mi casa. Esperaba que no me reconociera, o que tal vez ya no estuviera viva, pero allí estaba, más anciana y encorvada, detrás del mostrador de madera lleno de frascos de dulces. «Buenas tardes», dije. Ella entornó los ojos, ajustándose los lentes gruesos que colgaban de una cadena en su cuello. «¡Virgen Santísima!», exclamó, llevándose una mano al pecho. «¿Es usted la profesora Leonor? Creí que se la había tragado la tierra». «Casi, Gertrudis, casi». Pero la tierra me escupió de vuelta. Bromeé. La calidez con la que me trató fue el contraste más brutal que había sentido en años. No me habló como si fuera una niña tonta, ni como si fuera un estorbo lento. Me habló como a una igual, como a una vecina respetada. Me preguntó por mi salud, por mis hijos, y yo mentí con una facilidad pasmosa. «Están bien, muy ocupados», dije. Compré café, pan fresco, queso, jamón, escobas, trapos y cloro. Pero esta vez compré el cloro caro, el que huele a lavanda. Pagué con un billete grande y no sentí culpa. Regresé a casa cargando las bolsas. El peso me recordaba a las compras del supermercado que hacía para mi nuera, pero la diferencia era abismal. Esta comida era para mí. Nadie se comería la mejor parte del pollo dejándome solo el hueso. Nadie se quejaría de que el pan estaba muy duro o muy blando. Pasé la tarde limpiando.
Podría parecer irónico, escapar de limpiar una casa para llegar a limpiar otra, pero la psicología del trabajo es curiosa. Limpiar mi polvo, barrer mi suelo, sacudir mis recuerdos, fue un acto de posesión. Con cada escobazo, sacaba un poco de la toxicidad de los últimos 3 años. Encontré en un cajón de la cocina un viejo abrelatas manual, oxidado pero funcional. Lo sostuve un momento. Era un objeto simple, estúpido incluso, pero era mío. No era de la abuela, no era «prestadme eso», era mi abrelatas. Al atardecer, la casa ya no olía a encierro, sino a lavanda y a café recién hecho. Me preparé una taza grande, negra y sin azúcar, como me gusta y como nunca podía tomarla, porque a Roberto le daba asco el olor del café fuerte. Saqué la vieja radio de madera de la repisa, le puse pilas nuevas que había comprado donde Gertrudis y la encendí. Una emisora local tocaba boleros antiguos. Me senté en el porche, en mi mecedora de mimbre ya descubierta, mirando cómo el sol se hundía en el Pacífico, tiñendo el cielo de naranjas y violetas violentos. Era un espectáculo geográfico perfecto. Entonces, y solo entonces, decidí que estaba lista para el segundo acto. Saqué mi teléfono celular del bolsillo. Lo había tenido en modo avión desde que salí del apartamento. Mis dedos rozaron la pantalla negra. Sabía que al encender esa pequeña luz, abriría una compuerta a la locura que había dejado atrás. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire salado, y desactivé el modo avión. El teléfono vibró, y siguió vibrando como si tuviera un ataque de epilepsia en mi mano. 54 llamadas perdidas, 18 mensajes de voz, 102 mensajes de WhatsApp. La mayoría eran de Roberto, algunos de un número desconocido que supuse sería de la oficina de Carla. Empecé a leer, no con miedo, sino con la curiosidad científica de quien estudia el comportamiento de una colonia de hormigas cuyo hormiguero ha sido pateado. Roberto, 07:15 AM. Mamá, ¿dónde estás? Fui a tu cuarto y no estás. ¿Fuiste a la tienda? Roberto, 07:30 AM. Mamá, contesta. Nico está llorando y no encontramos el chupete. Carla, 07:45 AM. Desde el teléfono de Roberto. Leonor, esto no es gracioso. Deja de esconderte. Se nos hace tarde. Roberto, 08:10 AM. Mamá, por Dios, ¿te pasó algo? Estamos preocupados. Carla, 08:30 AM. Eres una irresponsable. Me has hecho perder una reunión importantísima. Cuando vuelvas, vamos a tener una conversación muy seria. Solté una carcajada seca que asustó a una lagartija que corría por la pared. Cuando vuelva, pensé. La arrogancia de esa mujer no tenía límites. Todavía creía que esto era un berrinche, una escapada a la esquina. No se le pasaba por la cabeza que la vieja perezosa tenía un plan. Seguí bajando por los mensajes. A medida que avanzaba el día, el tono cambiaba del enojo a la desesperación logística. Roberto, 12:00 PM. Mamá, tuve que salir del trabajo. No sabíamos con quién dejar a los niños. Carla está furiosa. Por favor, llámanos. Roberto, 2:00 PM. Llamé a los hospitales. Llamé a la policía. Mamá, me estás asustando. ¿Dónde estás? Ese mensaje me provocó una punzada de culpa. Roberto era débil, sí, pero era mi hijo. No quería que pensara que estaba muerta. Pero luego recordé su silencio de anoche. Recordé cómo se desabrochaba los zapatos mientras su esposa me humillaba. La culpa se evaporó, reemplazada por una fría determinación. Tenían que aprender. Y la letra con sangre entra, o en este caso, con ausencia. El último mensaje había entrado hace 5 minutos. Roberto, 06:25 PM. Mamá, encontramos las llaves en la mesa. ¿Te fuiste? ¿Por qué? No tenemos nada en la nevera para la cena. Javi pregunta por ti. Me llevé la taza de café a los labios. Estaba tibio, pero me supo a gloria. No tenemos nada en la nevera. Claro que no, porque la nevera mágica que se llenaba sola gracias a mi pensión y a mi esfuerzo de cargar bolsas había dejado de funcionar. Pensé en contestar. Escribir un simple «estoy bien», pero mis pulgares se detuvieron sobre el teclado. No, si contestaba ahora, les daría alivio. Les daría la certeza de que estoy a su alcance, y el poder reside en la incertidumbre. Necesitaban sentir el vacío. Necesitaban que la casa estuviera sucia de verdad,
que los niños lloraran sin consuelo, que la cena no apareciera por arte de magia. Necesitaban vivir en el mundo real, ese del que yo los había protegido durante 3 años. Dejé el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo. La radio empezó a tocar Sabor a mí. Tarareé la melodía suavemente. Me levanté y fui a la cocina. Abrí mi libreta negra sobre el mostrador limpio. En una hoja nueva, tracé una línea vertical en el centro. En el lado izquierdo escribí, lo que ellos creen. Debajo puse, que soy vieja, pobre, inútil y dependiente. En el lado derecho escribí, la realidad. Debajo puse, tengo casa, tengo dinero, tengo tiempo y tengo la voluntad de acero. Miré por la ventana hacia la calle oscura del pueblo. Unas luciérnagas parpadeaban en el jardín. Mañana iría a la peluquería del pueblo. Me cortaría el pelo. Quizás me haría las uñas de un rojo escandaloso, como el de Carla, solo para reírme de la ironía. Mi vida como mueble viejo había terminado. Mi vida como estratega acababa de comenzar. Y tenía la ligera sospecha de que, allá en la ciudad, la noche iba a ser muy, muy larga para la familia perfecta. Apagué la luz de la cocina, quedándome solo con el resplandor de la luna entrando por el ventanal. Mañana sería otro día, y por primera vez en mucho tiempo, el día sería mío. Que sufran un poco más, susurré a la oscuridad, sintiendo una satisfacción perversa y deliciosa. Apenas estamos empezando. El sol de la costa no pide permiso. Entra por las rendijas de la ventana de madera con una autoridad dorada y caliente que te obliga a despertar, pero sin la violencia de un despertador o el llanto de un bebé. Me estiré en la cama, ocupando todo el colchón, sintiendo mis huesos crujir, pero esta vez era un crujido de asentamiento, como una casa vieja que se acomoda en sus cimientos, no de dolor. Eran las 7 de la mañana. En mi vida anterior, esa que abandoné hace apenas 24 horas, a esta hora ya habría cambiado 3 pañales, preparado 4 desayunos distintos y estaría barriendo las migas de pan tostado bajo la silla de Javi. Aquí, lo único que tenía que barrer era un poco de arena que el viento había empujado bajo la puerta. Me levanté y fui descalza a la cocina. El piso de cerámica fría se sentía glorioso bajo mis pies. Mientras el café colaba, llenando la casa con ese aroma oscuro y prometedor, abrí mi libreta negra. Tenía un plan. No bastaba con huir. Tenía que cimentar mi nueva realidad. Si quería que esta casa fuera mi fortaleza, necesitaba aliados y necesitaba reparaciones. La cerca del frente estaba caída, la pintura se descascaraba como piel quemada, y el jardín era una selva. Salí al porche con mi taza. Un hombre pasaba en bicicleta vendiendo pan dulce. Le compré 2 picos y le pregunté si conocía a alguien para trabajos de mantenimiento. Busque a Chepe, el que vive por la bajada del estero. Ese hombre le levanta una pared con una mano y le arregla la tubería con la otra, me dijo el panadero, entregándome el pan en una bolsa de papel marrón. Esa mañana, mientras caminaba hacia el pueblo buscando a Chepe, sentí una extraña ligereza en el bolso. No llevaba toallitas húmedas, ni juguetes de repuesto, ni galletas trituradas. Solo mi billetera, mis llaves y mi teléfono, que seguía vibrando intermitentemente como un animal herido en mi bolsillo. No lo miré. Todavía no. Primero tenía que asegurar mi perímetro. Encontré a Chepe arreglando una red de pesca frente a su casa. Era un hombre de mi edad, quizás un poco mayor, con la piel curtida por el sol y manos que parecían hechas de raíz de mangle. «Buenos días», dije, usando mi voz de maestra, firme pero amable. «Me han dicho que usted hace milagros con las casas viejas». Chepe me miró de arriba abajo, sin la prisa ni el juicio de la gente de ciudad. «Milagros solo Dios, señora. Yo hago albañilería y fontanería. ¿Qué necesita?» Negociamos. No regateé el precio de su trabajo, pero fui exigente con los materiales. Quería que la casa brillara. Quería que, si algún día Roberto o Carla se atrevían a venir a buscarme, se encontraran con una mansión de dignidad, no con el refugio de una anciana triste. Le di un adelanto en efectivo. Ver sus ojos abrirse al recibir los billetes, sin dudar, fue mi primera victoria del día. En la ciudad, Carla revisaba cada ticket del supermercado para asegurarse de que no me hubiera robado el cambio de las tortillas. Aquí, yo era la patrona. De regreso a casa,
Pasé por una tienda de ropa de playa. Me detuve frente al escaparate. Unas gafas de sol grandes, con marco de carey y cristales oscuros, me llamaron la atención. Entré y me las probé. Me tapaban las ojeras, me tapaban la duda, me hacían ver misteriosa, inaccesible. Las compré. Al salir a la calle con ellas puestas, sentí que me había puesto una armadura. Al llegar a casa, el teléfono volvió a sonar. Era el tono específico que le tenía asignado a la casa de mi hijo. Lo dejé sonar hasta que se cayó. Luego, me senté en la mecedora, me puse las gafas nuevas aunque estaba en la sombra, y tomé el aparato. 112 llamadas perdidas en total. La curiosidad, ese viejo vicio de geógrafa que quiere saber qué hay al otro lado de la montaña, me ganó. Abrí el WhatsApp. El tono de los mensajes había cambiado drásticamente. Del enojo inicial y la confusión logística, habían pasado a la fase de acusación y caos. Carla, 09:15 AM. Leonor, esto es el colmo. Javi no encuentra su uniforme de educación física. ¿Dónde lo pusiste? Responde. Roberto, 10:30 AM. Mamá, tuvimos que pedir pizza anoche y a Nico le cayó mal. Ha vomitado toda la madrugada. Carla está histérica. Por favor, deja el drama y dinos dónde estás. Sonreí con una frialdad que me sorprendió. Drama, le llamaban. 30 años de trabajo, 3 años de esclavitud doméstica, y mi partida era drama. Lo del uniforme de Javi era sencillo. Estaba en el cesto de la ropa para planchar, donde lo dejé hace 2 días. Si Carla hubiera levantado una sola vez la tapa del cesto en su vida, lo sabría. Pero ella solo sabe poner la ropa sucia encima de la lavadora, esperando que los duendes o la suegra la procesen. Pero entonces leí un mensaje que me hizo enderezar la espalda. Carla, 11:00 AM. Si no apareces para la tarde voy a cambiar la cerradura. A ver cómo entras luego a buscar tus trapos viejos. Ahí estaba. La amenaza. La creencia estúpida de que yo necesitaba volver. De que su apartamento era mi único mundo. No entendían nada. No sabían que mis trapos viejos ya estaban aquí, o que los que dejé allá no me importaban en lo absoluto. Decidí que era hora de hacer mi primer movimiento estratégico. No una respuesta directa, sino un recordatorio de quién sostenía realmente los pilares de su comodidad. Abrí la aplicación del banco en mi celular. Revisé los débitos automáticos. Allí estaba. Servicios de telecomunicaciones, plan premium familiar. Internet de alta velocidad, televisión por cable con todos los canales de deportes que ve Roberto y los canales de dibujos animados que hipnotizan a los niños. $120 mensuales que salían de mi cuenta, de mi pensión. Porque, mamá, tú estás en casa todo el día, tú eres la que más lo usa. Mis dedos se movieron con precisión sobre la pantalla táctil. Cancelar suscripción. ¿Estás seguro? Sí. Fecha de corte. Inmediata. También busqué la cuenta del supermercado online. Esa cuenta donde tenía guardada la tarjeta de crédito para que llegaran los pedidos de emergencia. La eliminé. Borré los datos. Cambié la contraseña. Sentí una satisfacción casi infantil al imaginar el momento exacto en que la pantalla del televisor se fuera a negro en medio del partido de fútbol, o cuando Javi intentara ver sus caricaturas y saliera el mensaje de «sin señal». Era mezquino, quizás, pero era necesario. Tenían que entender que la magia costaba dinero y esfuerzo, y que el mago se había jubilado. Me levanté y fui a prepararme un almuerzo sencillo. Arroz con camarones frescos que compré en el puerto. Mientras picaba el cilantro, el olor me transportó a los veranos con mi esposo, cuando la vida era simple y el futuro parecía eterno. Comí despacio, saboreando cada bocado, escuchando el mar. A las 3 de la tarde sonó mi teléfono de nuevo, pero esta vez no era Roberto ni Carla. Era doña Matilde, mi vecina del 4B, la única amiga que me quedaba en aquel edificio de concreto. Contesté. ¿Aló? ¿Leonor? Su voz sonaba susurrada, como si estuviera hablando desde una trinchera. Hola, Matilde. Qué gusto oírte. Respondí, tranquila. Mujer, hay una revolución aquí, exclamó ella, bajando aún más la voz. Carla ha estado gritando en el pasillo. Dice que te robaste las llaves, que te has vuelto loca. Roberto anda con una cara de funeral que no puede con ella. Me tocaron la puerta hace rato preguntando si te había visto. Les dije que no, claro. Pero Leonor, ¿estás bien? Estoy mejor que nunca, Matilde.
Estoy en mi casa de la playa, viendo el mar. Escuché el suspiro de alivio de mi amiga. Ay, gracias a Dios. Me tenías preocupada. Oye, se escucha todo a través de las paredes. Los niños lloran mucho. La muchacha esa, Carla, no sabe ni hervir agua. Anoche se activó la alarma de incendios porque se le quemó algo en el horno. Tuvieron que venir los bomberos. Fue un escándalo. La imagen de Carla, con su traje de ejecutiva y su manicura perfecta, lidiando con bomberos y humo, fue un bálsamo para mi alma herida. Matilde, escúchame bien, le dije poniéndome seria. Si te vuelven a preguntar, tú no sabes nada. No sabes dónde estoy. Solo diles que me viste salir con una maleta y que me veía muy decidida. Nada más. Descuida, Leonor. Esa mujer nunca me ha saludado en el ascensor en 5 años. No le voy a dar ni la hora. Pero, ¿piensas volver? Hice una pausa. Miré las paredes blancas de mi casa, la luz de la tarde entrando limpia y sin filtros. No, Matilde. Esa Leonor ya no existe. Colgué. La conversación con Matilde me dio la pieza de información que me faltaba. El caos era real. No era una exageración de mi mente. Mi ausencia había provocado el colapso de su ecosistema doméstico en menos de 36 horas. Decidí que era el momento de la estocada. No podía dejar que Carla controlara la narrativa con los vecinos o la familia extendida, diciendo que yo estaba loca o perdida. Tenía que demostrar que estaba en pleno uso de mis facultades. Me tomé una foto, no una selfie torpe donde se ve la papada. Puse el teléfono apoyado en la repisa de la ventana, puse el temporizador y me senté en la mecedora con mis gafas nuevas y una copa de jugo de tamarindo helado en la mano, con el mar de fondo. Salía digna, salía tranquila, salía dueña de mí misma. Busqué el contacto de Roberto. No escribí ningún texto largo. No di explicaciones, solo envié la foto. Y debajo, 3 palabras. Aquí no estorbo. El doble check azul apareció al instante. Lo estaban viendo. 5 segundos después, el teléfono empezó a sonar. Era Roberto. Lo miré vibrar sobre la mesa. 1, 2, 3 veces. A la cuarta, deslicé el dedo para contestar. Puse el altavoz y dejé el teléfono sobre la mesa, mientras yo seguía meciéndome, mirando el horizonte. ¡Mamá! ¡Por fin! La voz de Roberto sonaba aguda, al borde del pánico. ¿Dónde estás? ¿Eso es San Juan? ¿Te fuiste a la casa de la playa? ¿Cómo llegaste allá? No respondí. Dejé que su ansiedad llenara el silencio. Mamá, tienes que volver. Esto es una locura. No encuentro los papeles del seguro del coche y vencen mañana. Los niños te extrañan. Nico no deja de llorar. Carla está muy alterada. ¿Alterada? Pregunté, con una calma que contrastaba con su histeria. Pensé que estaba feliz. Finalmente tiene la casa limpia de mi presencia. No digas eso, intervino la voz de Carla. Había arrebatado el teléfono. Se escuchaba agitada, y de fondo, el inconfundible sonido de dibujos animados a todo volumen, probablemente desde una tableta porque la televisión ya no funcionaba. Leonor, esto es infantil. Irte así, sin avisar. Tenemos responsabilidades. Tú tienes responsabilidades. ¿Quién va a cuidar a los niños mañana? Tengo una presentación con el director regional. No puedo faltar. Eso suena a un problema de logística, Carla, dije, saboreando las palabras como si fueran caramelos ácidos. Y yo estoy jubilada de la logística. «¡No puedes hacernos esto!», gritó ella, y su voz se quebró. Por primera vez, escuché miedo detrás de la rabia. Miedo a perder su estatus, miedo a fallar en su trabajo, miedo a tener que ser madre y ama de casa a tiempo completo. Eres la abuela, es tu deber. Mi deber terminó cuando me dijiste que no servía para nada. Respondí tajante. Si no sirvo para nada, entonces no sirvo para cuidarte los hijos ni para limpiarte el piso. Tienes razón, Carla. Soy vieja, y a los viejos hay que dejarlos descansar. Mamá, por favor, gimió Roberto. Se cortó el cable. No hay internet. ¿Hiciste algo? Revisé mis finanzas, hijo. Corté los gastos innecesarios, como me enseñaste. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Se dieron cuenta. En ese preciso segundo, la moneda cayó. No solo se había ido la niñera gratis, se había ido el banco. ¿Nos cortaste el internet?, preguntó Carla incrédula. ¿Con los niños ahí? Los niños pueden leer un libro.
o jugar con los soldados de plástico que tanto te molesta ver en el suelo. Voy a ir a buscarte, amenazó Carla, recuperando su tono agresivo. Vamos a ir el fin de semana y te vamos a traer. No puedes vivir sola ahí, te puede pasar algo. Me quité las gafas de sol y miré el teléfono como si pudiera verlos a través de él. La casa es mía, Carla. Las escrituras están a mi nombre. Si pones un pie aquí sin mi invitación, llamo a la policía por allanamiento de morada. Y créeme, el sargento de aquí me conoce desde hace 30 años. Escuché a Roberto jadear. Nunca me habían oído hablar así. Nunca. Mamá, empezó él. Tengo visita. Mentí, viendo llegar a Chepe con unas herramientas. Estoy ocupada viviendo mi vida. No me vuelvan a llamar para gritarme. Si quieren hablar, aprendan a pedir permiso. Colgué. El corazón me latía con fuerza, pero no era taquicardia de miedo. Era adrenalina pura. Me sentía poderosa. Me sentía viva. Chepe entró al jardín con una caja de herramientas y un saco de cemento. «Buenas tardes, patrona. ¿Empezamos con el muro del patio?», preguntó. «Sí, Chepe», le sonreí, guardando el teléfono en el bolsillo. «Vamos a levantar ese muro, y quiero que sea alto, muy alto». Mientras Chepe empezaba a mezclar el cemento, me quedé mirando el teléfono una última vez. Roberto había escrito un mensaje más. Roberto, 04:15 p.m. «Mamá, la nevera está vacía. No hay leche para Nico. ¿Nos desbloqueas la cuenta del súper? Por favor, te lo pago luego». Miré el mensaje. Pensé en mi nieto. Pensé en sus ojitos. Sentí una punzada de dolor, un instinto de correr a resolverlo. Pero luego recordé la voz de Carla, vieja perezosa. Recordé el silencio de Roberto. Si les daba la leche ahora, nunca aprenderían a comprar la vaca. Apagué el teléfono. Esa noche, cené viendo las estrellas desde mi porche recién barrido. A lo lejos se escuchaban los grillos y el mar. En la ciudad, imaginé a Roberto haciendo fila en un supermercado lleno de gente, cansado, comprando leche cara con su propio dinero, mientras Carla intentaba dormir a un bebé llorón sin la ayuda de la televisión. La lección apenas comenzaba, y yo era una maestra con mucha, mucha paciencia. El sábado amaneció con un cielo tan azul que lastimaba los ojos, pero la paz de mi paraíso costero se rompió exactamente a las 10:30 de la mañana. Estaba en el porche supervisando a Chepe, que terminaba de barnizar la madera de la baranda, cuando el motor forzado de la camioneta de mi hijo rugió en la entrada. No necesité binoculares para ver el desastre que venía sobre 4 ruedas. El vehículo, usualmente impecable porque Roberto lo lava cada domingo como si fuera un ritual religioso, estaba cubierto de polvo de carretera y tenía un golpe nuevo en el parachoques delantero. Se bajaron como si emergieran de un naufragio. Roberto tenía ojeras moradas que le llegaban a los pómulos, la camisa arrugada y una mancha de café, o quizás de fórmula de bebé, en el pantalón. Pero fue Carla quien se robó el espectáculo. La mujer de hierro, la ejecutiva de la manicura perfecta, parecía haber peleado con una licuadora y perdido. Llevaba el cabello recogido en un moño mal hecho, sin maquillaje, y sus zapatos de tacón se hundían torpemente en la arena del camino de entrada. «¡Mamá!», gritó Roberto, corriendo hacia la cerca. Su voz era una mezcla de alivio y reclamo. Me mantuve sentada en mi mecedora, con mis gafas oscuras puestas y un vaso de limonada fría en la mano. Chepe dejó la brocha y se cruzó de brazos, parándose estratégicamente entre la puerta de la cerca y yo. «Buenos días», dije sin levantarme. Mi tono fue el mismo que usaba cuando un alumno llegaba tarde a clase sin justificación. Carla llegó resoplando detrás de él. No saludó. Fue directo al ataque, como un perro acorralado que solo sabe morder. «Abre esta puerta ahora mismo, Leonor», chilló, agarrando los barrotes de madera con desesperación. «Se acabó el jueguito. Nos vamos a casa ya. Los niños están en el auto llorando del calor. Los niños pueden bajar y entrar a tomar algo fresco», respondí con calma. «Ustedes dos se quedan afuera hasta que aprendan modales». «¿Qué te pasa?», Carla golpeó la cerca. «Estás senil. Mira lo que has hecho. Gastando dinero en esto». Señaló las reparaciones, el jardín desmalezado, la pintura fresca. «Ese es el dinero de la herencia de mis hijos. Lo estás despilfarrando». Ahí estaba, el miedo real. No era amor, no era preocupación por mi salud.
Era miedo a que la vieja inútil se gastara el patrimonio que ellos ya contaban como suyo. Me levanté despacio. Dejé el vaso sobre la mesita y caminé hasta la cerca. Chepe se hizo a un lado con respeto. Me quité las gafas para que pudieran ver mis ojos, claros y duros como el vidrio. Corrección, Carla, dije suavemente. Este es mi dinero, el que gané trabajando 40 años mientras tú todavía aprendías a caminar. Y lo estoy invirtiendo en mi felicidad, algo que en tu casa me salía demasiado caro. Roberto intentó mediar, pasando una mano por su cabello revuelto. Mamá, por favor, no es por el dinero. Es que la casa es un caos. No sabemos cómo funciona la lavadora nueva. El niño no come si no le haces el avioncito. Javi reprobó el examen de matemáticas ayer porque nadie le explicó. Te necesitamos. Lo miré con una lástima profunda. No me necesitan a mí, Roberto. Necesitan a una sirvienta que no cobre. Y esa vacante ya no existe. «Deja de decir estupideces», interrumpió Carla, sacando su teléfono. «Voy a llamar a la policía. Voy a decir que estás mentalmente inestable y que te estás gastando los ahorros familiares. Te voy a declarar interdicta, vieja loca». Fue el momento exacto para soltar la bomba. Saqué mi libreta negra del bolsillo de mi delantal, esa que había sido mi compañera silenciosa durante mi huida. «Adelante, llama», la desafié, abriendo la libreta. «Pero antes, déjame leerte algo. Aquí tengo anotado cada centavo que he puesto en su casa en los últimos 3 años. Supermercado, $1,500 al mes en promedio. Servicios, 300. Reparaciones que Roberto no sabe hacer, otros 200. Escuela de los niños, uniformes, medicinas». Hice una pausa dramática. El silencio solo era roto por el sonido del mar y la respiración agitada de Carla. «En total, Carla, yo he subvencionado su estilo de vida de pareja exitosa con casi $2,500 mensuales de mi pensión y mis ahorros. Sin mí, ustedes no son clase media alta, son deudores morosos». Vi cómo el color desaparecía del rostro de Carla. Abrió la boca para replicar, pero no salió nada. Roberto bajó la cabeza, avergonzado. Sabía que era verdad. Sabía que su sueldo y el de ella se iban en las cuotas del auto de lujo, la hipoteca del apartamento en la zona exclusiva y las apariencias. Yo era el pilar financiero invisible que sostenía su castillo de naipes. ¿Creían que yo vivía de ustedes? Solté una risa seca. Ustedes vivían de mí. La vieja perezosa les pagaba el internet para que pudieran ignorarla en paz. Pero... balbuceó Roberto. ¿Tienes dinero? ¿De verdad? Pensé que lo de papá se había acabado. Lo que se acabó fue mi paciencia, hijo. El dinero está seguro, y está muy lejos de sus manos. En ese momento, la puerta trasera de la camioneta se abrió. Javi y Lucía bajaron corriendo. Estaban despeinados y con la ropa sucia, pero sus caras se iluminaron al verme. «¡Abuela!», gritaron al unísono, corriendo hacia la cerca. «¡Niños, al auto!», gritó Carla, intentando agarrar a Lucía del brazo. Pero la niña se soltó. «No, quiero a mi abuela», lloró la pequeña, pegando su carita a los barrotes de madera. Hice una seña a Chepe. Él entendió al instante y quitó el pasador de la puerta. Abrí los brazos y mis nietos se lanzaron contra mí, casi tumbándome. Olían a sudor y a encierro, pero los abracé con todas mis fuerzas. Sentí sus corazoncitos latir rápido contra mi pecho. Eran las únicas víctimas inocentes de esta guerra. «Tienen hambre, abuela», dijo Javi, mirándome con esos ojos grandes que eran idénticos a los de su padre. Mamá quemó la pizza y papá solo nos dio galletas. Miré a Roberto y a Carla por encima de las cabezas de los niños. Estaban parados en el camino, derrotados, excluidos de este círculo de amor que yo había construido y que ellos habían despreciado. «Pasen», dije, pero mi voz cambió. Ya no era dulce. Era la voz de la dueña de la propiedad. «Chepe, por favor, ayude al señor Roberto a bajar las maletas de los niños. Solo las de los niños». «¿Y nosotros?», preguntó Carla, con un hilo de voz, su arrogancia desinflada como un globo pinchado. «Ustedes son adultos funcionales, ¿no?», respondí, guiando a mis nietos hacia el porche. «Hay un hotel muy bonito a 3 cuadras. Aceptan tarjeta de crédito. Espero que la suya todavía tenga cupo, ahora que ya no pago yo los gastos de la casa». «Mamá, no puedes echarnos», suplicó Roberto, dando un paso hacia adentro.
Me detuve en el primer escalón y me giré. No los estoy echando, Roberto. Simplemente no los estoy invitando. Esta es mi casa. Aquí no hay gritos, no hay desprecios y sobre todo, aquí la vieja manda. Si quieren ver a los niños, pueden venir a visitarlos de 2 a 5 de la tarde. Pero en mi mesa no se sienta nadie que me llame inútil. Carla me miró con una mezcla de odio y respeto. Por primera vez en 3 años, me veía. Realmente me veía. No como un mueble, no como una carga, sino como una mujer con poder, recursos y la voluntad de usarlos. «Vámonos, Roberto», dijo ella, dándose la vuelta con rigidez, tratando de mantener un poco de dignidad. «Vamos al hotel. Necesito ducharme». «Pero mamá, los niños». Roberto dudó, mirando a sus hijos que ya estaban entrando a la cocina buscando comida. «Los niños están mejor conmigo que con ustedes en ese estado», sentencié. «Vayan, duerman. Y mañana, si logran bajar el tono de voz y pedir perdón como la gente decente, tal vez les ofrezca un café. Tal vez». Chepe cerró la puerta de la cerca en sus narices una vez que bajaron las maletas de los pequeños. Escuché el motor de la camioneta arrancar de nuevo y alejarse. Entré a la casa. Javi y Lucía estaban devorando el pan dulce que había sobrado del desayuno. Les serví leche fría, esa que compré yo misma, con mi dinero, en mi libertad. Me senté frente a ellos, acariciando el cabello de Lucía. Había ganado la batalla, pero la guerra por mi dignidad apenas estaba estableciendo sus nuevas fronteras. Miré por la ventana hacia el mar. Las olas rompían con fuerza, indiferentes a los dramas humanos, constantes y poderosas. Así me sentía yo. Había recuperado mi territorio. Ahora tenía que enseñarles a los invasores que, para entrar en este país, se necesitaba visa. Y la visa se pagaba con respeto. «Coman despacio, mis amores», les dije sonriendo. «La abuela no se va a ir a ninguna parte. El sol de la mañana en San Juan del Sur no es solo luz, es una declaración de intenciones. Entra por la ventana de la cocina y se posa sobre la mesa de madera como un gato perezoso, iluminando las migas del desayuno y las caras risueñas de mis nietos. Han pasado 3 meses desde que tomé aquel taxi en la madrugada. 3 meses desde que el «no sirves para nada» de mi nuera se convirtió en el combustible de mi renacimiento. Hoy, la casa huele a pan recién horneado y a café fuerte, ese que despierta hasta a los muertos, y no al desinfectante industrial con el que intentaba borrar mi existencia en el apartamento de mi hijo. Javi y Lucía están sentados en el suelo, dibujando mapas en cartulinas grandes. No son mapas de países lejanos, sino mapas de la isla de la abuela, como han bautizado a este terreno. Javi dibuja con precisión la ubicación del árbol de mango, y Lucía llena el océano de tiburones sonrientes. Verlos así, tranquilos, sin la ansiedad de no ensuciar, sin el ruido constante de la televisión, me confirma que mi huida no fue un acto de egoísmo, sino de salvación, para mí y para ellos. Roberto y Carla llegaron hace 1 hora. Esta vez no hubo gritos en la cerca, ni amenazas de llamar a la policía. Llamaron al timbre, esperaron. Y cuando abrí, traían bolsas de supermercado, no maletas para instalarse. Es un domingo cualquiera, pero se siente como una victoria diplomática después de una guerra larga y silenciosa. «Buenos días, mamá», dijo Roberto al entrar, besándome en la mejilla con una timidez que no le veía desde la adolescencia. Carla entró detrás. No me abrazó. Eso sería pedirle peras al olmo, pero me sostuvo la mirada y asintió. «Hola, Leonor. Traje las frutas que te gustan. Y traje mi propio café. Sé que el tuyo es muy fuerte para mí». Sonreí para mis adentros. Era una rama de olivo, pequeña, seca, pero una rama al fin y al cabo. La dinámica ha cambiado radicalmente. Durante las primeras semanas después de mi partida, el caos en su vida fue absoluto. Sin mi dinero cubriendo los agujeros de su economía doméstica, tuvieron que enfrentar la realidad de sus finanzas. El coche de lujo tuvo que ser devuelto. Se mudaron a un apartamento más pequeño, uno que sí pueden pagar con sus sueldos reales. Y lo más importante, tuvieron que aprender a ser padres. Los observé desde la cocina mientras terminaba de preparar el almuerzo. Roberto estaba en el patio con Chepe, aprendiendo a podar los arbustos. Sudaba, se pinchaba los dedos, pero no se rendía. Chepe, con su paciencia infinita, le enseñaba a sostener las tijeras.
No es fuerza, don Roberto, es maña. La planta le dice dónde cortar, le explicaba el viejo pescador. Carla estaba en la sala, sentada en la alfombra con el pequeño Nico. No tenía el teléfono en la mano. Estaba construyendo una torre de bloques, hablándole al niño, mirándolo a los ojos. Se veía cansada, sí. Sus uñas ya no eran esas garras perfectas de acrílico rojo. Las llevaba cortas, con un esmalte transparente. El estrés de la vida real le había quitado la máscara de supermujer ejecutiva, pero paradójicamente la hacía ver más humana, más real. «Abuela, ¿puedo poner un volcán en el mapa?», preguntó Javi, sacándome de mis pensamientos. «Claro que sí, mi amor. Pero recuerda que los volcanes son peligrosos y hermosos a la vez. Como la verdad», le contesté, guiñándole un ojo. Serví el almuerzo en la terraza. Pescado frito, patacones y ensalada fresca. Nada de menús complicados ni dietas especiales. En mi mesa se come lo que hay, y lo que hay es delicioso porque está hecho con paz. Durante la comida, Roberto carraspeó, nervioso. Sabía que venía el momento de la conversación seria. «Mamá, queríamos agradecerte», empezó, jugando con el tenedor. «No solo por recibirnos hoy, sino, bueno, por todo». Carla levantó la vista del plato. Hubo un silencio tenso, solo roto por el sonido de las olas y los cubiertos de los niños. «Lo que Roberto quiere decir», intervino ella, con la voz firme pero sin la arrogancia de antes, «es que nos dimos cuenta, tuvimos que tocar fondo para darnos cuenta. Cuando cortaste el dinero, pensamos que eras cruel. Nos dio rabia, mucha rabia». «Lo sé», dije tranquilamente, sirviéndome más agua de Jamaica. «Pero luego», Carla suspiró, dejando los cubiertos. «Luego llegaron las facturas, y la limpieza, y los niños enfermos, y nos dimos cuenta de que no éramos una familia funcional. Éramos una empresa que funcionaba gracias a ti, y tú eras la empleada no pagada». Miré a mi nuera. Por primera vez en 3 años, no vi a la enemiga. Vi a una mujer que había sido humillada por la vida y que había tenido el valor de aprender la lección. «No era una empleada, Carla», corregí suavemente. «Era la red de seguridad. Y las redes de seguridad son peligrosas porque te hacen olvidar que tienes que aprender a caminar por la cuerda floja tú solo». «Lo sentimos, mamá», dijo Roberto, y esta vez se le quebró la voz. «Te llamamos inútil. Y los inútiles éramos nosotros». Me estiré sobre la mesa y tomé la mano de mi hijo. Sus manos estaban ásperas por el trabajo en el jardín de hace un rato. Me gustó esa textura. Ya pasó. El pasado es un mapa que ya recorrimos, hijo. Lo importante es hacia dónde vamos ahora. Y el ahora era brillante. No perfecto, pero brillante. Después del almuerzo, establecimos las nuevas reglas del juego, o como a mí me gusta llamarlo, el Tratado de San Juan. Ellos vienen 2 fines de semana al mes. No vienen a que yo les sirva. Vienen a convivir. Roberto se encarga de la parrilla o del jardín. Carla se encarga de lavar los platos y de organizar actividades con los niños. Yo soy la abuela. Solo la abuela. Mi trabajo es malcriar, contar historias y ver el atardecer. Mi dinero sigue siendo mío. Decidí invertir una parte en la escuela local del pueblo. Compré computadoras, libros y, por supuesto, mapas nuevos. Voy 3 tardes a la semana a dar tutorías de geografía a los niños de los pescadores. Me llaman la profe Leo. Cuando camino por las calles de tierra del pueblo, la gente me saluda con respeto. No soy la vieja de nadie. Soy una ciudadana ilustre de mi pequeña comunidad. Esa tarde, mientras Roberto y Carla recogían las cosas para irse, porque ahora saben que no pueden quedarse a dormir si no hay invitación expresa, me senté en mi mecedora. Carla se acercó a despedirse. «Leonor», dijo, dudando un momento, «gracias por no darnos el dinero cuando te lo pedimos para la leche de Nico aquel día». La miré, sorprendida. «¿Por qué me agradeces eso?». Fue duro, porque Roberto tuvo que vender su consola de videojuegos esa misma tarde para comprar la fórmula, dijo ella, y una media sonrisa asomó en sus labios. Fue la primera vez que lo vi sacrificar algo suyo por la familia sin que yo se lo pidiera. Creo que ese día se convirtió en padre de verdad. Asentí, satisfecha. Mi plan había funcionado mejor de lo que esperaba. No solo me había liberado yo, sino que los había obligado a ellos a liberarse de su propia inmadurez. «Vayan con cuidado en la carretera», les dije. «Y Carla, la próxima vez,
Trae ese postre de limón que dices que te sale bien. Quiero probarlo. Los ojos de ella brillaron. Era un reto, pero también una invitación. Lo haré, y te aseguro que te va a gustar. Vi cómo subían a los niños al auto, que ya no era la camioneta gigante del año, sino un sedán modesto de segunda mano. Javi y Lucía agitaban las manos desde la ventanilla. «¡Adiós, abuela! ¡Cuida el mapa!», gritó Javi. Cuando el auto desapareció tras la curva del camino, el silencio volvió a mi porche. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de posibilidades. Chepe salió de la parte trasera de la casa, limpiándose las manos con un trapo. «Se fueron contentos, patrona», comentó apoyándose en la columna. «Se fueron mejores, Chepe, que es distinto». Me levanté y caminé hacia la playa. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de esos tonos violetas y naranjas que solo existen en el Pacífico. Mis pies se hundieron en la arena tibia. Cerré los ojos y respiré hondo. Olía a sal, a libertad y a dignidad. Pensé en la Leonor de hace 3 meses. Aquella mujer encorvada, dolorida, que fregaba platos mientras lloraba en silencio. Me dieron ganas de abrazarla a través del tiempo y decirle: «Aguanta, mujer, ten paciencia. La leona que llevas dentro solo está durmiendo la siesta». He descubierto que la vejez no es el final del camino, ni un rincón oscuro donde sentarse a esperar la muerte. Es una cima, y desde aquí arriba la vista es espectacular. Tengo 71 años. Mis rodillas a veces crujen como ramas secas y necesito gafas para leer la letra pequeña. Pero soy dueña de mi tiempo, de mi espacio y de mi destino. He aprendido que el respeto no se pide, se impone con acciones, que el amor no significa servidumbre y que a veces el acto de amor más grande que puedes hacer por tus hijos es dejarlos caer para que aprendan a levantarse. Saqué mi libreta negra del bolsillo, esa que fue mi confidente, y mi libro de contabilidad emocional. Fui a la última página, la que estaba en blanco. Saqué un bolígrafo y escribí una sola frase, para no olvidarla nunca, para leerla cada mañana con mi café. Nunca pidas perdón por ocupar tu espacio en el mundo. Miré el mar, inmenso, eterno, imparable. Una ola rompió contra las rocas, levantando espuma blanca. Yo soy esa roca. He aguantado las tormentas, he aguantado los golpes, y sigo aquí, más pulida tal vez, más dura, seguro, pero inamovible. La brisa me desordenó el cabello, ese cabello gris que ya no me tiño porque me he ganado cada cana como una medalla de guerra. Sonreí. Mañana tengo clase con los niños del pueblo. Vamos a estudiar los continentes. Les voy a enseñar que el mundo es grande, enorme, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decirte que tu lugar es una esquina pequeña y oscura. La vieja perezosa tiene mucho trabajo por hacer, y vaya si lo voy a disfrutar. Me di la vuelta y regresé a mi casa, mi castillo, donde la única reina soy yo, y donde la felicidad ya no es un regalo que espero de otros, sino una cosecha que cultivo con mis propias manos. La vida empieza muchas veces, tantas como uno se atreva a reiniciarla, y la mía, la de verdad, acaba de comenzar.